aprovechar este pequeño espacio para poder reflexionar muy brevemente sobre lo avanzado, pero tan importante como eso, reflexionar sobre los grandes retos que tenemos en la universidad peruana. Ustedes saben mejor que yo que en el Perú ha habido una expansión muy importante de la matrícula en la educación superior universitaria, pero lamentablemente esa expansión ha sido toda de buena calidad. Hemos tenido un crecimiento muy importante en la matrícula en universidades de excelente calidad, algunas de las cuales están muy bien representadas aquí con sus rectores, pero también hemos tenido una expansión en la matrícula en universidades de dudosa calidad, que nos ha llevado a que tengamos un subempleo profesional, ¿no?, de casi 40%. Entonces, tenemos una deuda muy grande con nuestros estudiantes. No todos los estudiantes peruanos, no todos los jóvenes peruanos tienen la oportunidad de acceder a una educación superior como la que ellos se merecen y como la que el país necesita. Afortunadamente, yo creo que ya estamos en una senda de cambio, y desde año y medio, más o menos, en el cual se logró aprobar una ley universitaria, tenemos la oportunidad, en realidad, de cambiar la historia de la universidad peruana. Esta ley, así como un conjunto de líneas de acción y pilares de reforma, constituyen ya los comienzos y los primeros pasos de una reforma universitaria que se plasma por primera vez en una política nacional de educación superior universitaria. Política nacional que tenemos por primera vez. Y por primera vez tenemos una política respecto de la universidad peruana, porque hemos tenido esta autonomía mal entendida, ¿no?, de la universidad. Y lo que nos permite esta reforma, lo que nos permite esta ley, es justamente poder combinar en un solo esfuerzo, en una sola iniciativa, en una sola política, ¿no?, la autonomía que es indispensable para la universidad peruana, pero al mismo tiempo con la búsqueda de calidad y de la excelencia. La autonomía es efectivamente un elemento central, ¿no?, para crear y consolidar una universidad que crea, que innova, que es un actor fundamental, ¿no?, del proceso de desarrollo, una universidad que está lista para responder los retos de desarrollo, las preguntas y cuestionamientos de desarrollo que tiene el país. La universidad es una institución que no solamente forma profesionales, sino que forma ciudadanos. Y esa universidad tiene entonces que tener autonomía académica, tiene que tener autonomía respecto de cómo se organiza. Y eso es algo que la ley justamente respeta de manera escrupulosa, ¿no? La universidad decide qué dicta, cómo lo dicta, con qué profesores lo dicta, cuál es su orientación. No hay ningún elemento, ¿no?, que cuestione esa autonomía, principalmente la autonomía, esa libertad de cátedra, que es fundamental en la universidad como institución, está garantizada. Lamentablemente se confundió, como mencioné, la necesidad de autonomía. A veces se confundió eso con una autonomía que separaba a la universidad casi completamente del resto del país y lo hacía una institución que era completamente autárquica y que no solamente tenía que tener esa autonomía de cátedra, sino que además no rendía cuentas. Y eso sí, eso fue lo que justamente nos llevó a la situación que estamos hoy día. La universidad tiene que rendir cuentas. La universidad pública y privada tiene que rendir cuentas al país. Desde lo más sencillo, no simplemente porque maneja recursos financieros públicos, para empezar, ¿no? La universidad pública maneja recursos financieros públicos, recursos de impuestos que vienen, ¿no?, de los bolsillos de todos los peruanos y que tenemos que estar seguros que son usados de manera eficaz y eficiente para mejorar la educación y la investigación en esas instituciones. Y por otro lado, las entidades privadas, las universidades privadas, también implícitamente reciben recursos públicos en la medida que hay un tratamiento tributario muy favorable para las universidades. Entonces, solamente eso ya requiere una rendición de cuentas y requiere que exista un regulador que se fije si efectivamente esos recursos públicos están siendo utilizados de manera eficiente.
Pero también hay otras dos razones por las cuales la universidad tiene que rendir cuentas. Uno, porque tiene una inmensa responsabilidad social. La universidad no es cualquier actividad económica, no es cualquier actividad educativa. La universidad tiene la inmensa responsabilidad de formar no solo profesionales, sino ciudadanos. No tiene la inmensa responsabilidad de formar a quienes van a liderar, ¿no?, nuestras empresas, a quienes van a liderar el sector público, a quienes van a liderar el país. Y por otro lado, la educación, como ustedes saben, porque es un mercado altamente imperfecto, ¿no? Es un mercado, si lo miramos ya desde el punto de vista de economista que soy, es un mercado que requiere regulación, porque tiene muchísimas asimetrías de información que voy a mencionar en un momento. Entonces necesitamos una universidad que rinda cuentas al país, ¿no?, dada la inmensa responsabilidad, principalmente dada la inmensa responsabilidad que tiene para con todos los ciudadanos. Y una reforma de este tipo, una reforma en la que ya nos hemos embarcado, tiene ganadores y tiene perdedores, ¿no? Los ganadores deben ser los jóvenes del Perú, ¿no?, y el Perú mismo, y el país en su conjunto. Ellos son los ganadores en la medida que van a recibir una mejor formación y el Perú va a recibir mejores ciudadanos. Y los perdedores, ¿no?, van a ser, por un lado, aquellas universidades privadas que han estado, algunas de ellas, acostumbradas a dar un servicio que no es de la calidad que se requiere y que por lo tanto van a tener que cambiar su modus operandi y dar una educación de buena calidad. Y también en algunos casos universidades públicas, o más que universidades públicas, personas en algunas universidades públicas, ¿no?, que han logrado ciertas cuotas de poder que no necesariamente se ha utilizado en la mejora de la calidad de la educación en esas instituciones. Y como entonces hay intereses económicos, hay intereses políticos, hay cuotas de poder que se están perdiendo, como toda reforma genera resistencias. No hay reforma que no genere resistencias. Cuando hay ganadores y perdedores, hay resistencias. Ese es el orden natural de las cosas. Pero tenemos que trabajar contra esas resistencias, cosa que ya se ha avanzado en los últimos años, ¿no?, en los últimos meses, diría yo, en este último año, ¿no? Desde las resistencias iniciales, cuando tuvimos que, cuando se cerraba la Asamblea Nacional de Rectores, y que no fue un proceso fácil. Luego las múltiples demandas que se hicieron ante el Tribunal Constitucional, que declaró que básicamente absolutamente toda la ley universitaria es constitucional, todos los aspectos de la ley, y también, ¿no?, proyectos de ley, ¿no?, que apuntan a debilitar, ¿no?, esta reforma. Y estoy seguro que van a haber algunos otros intentos legales, digamos, ¿no?, de detener la reforma. Es natural que eso pase porque hay perdedores, pero tenemos que seguir avanzando en ese proceso porque justamente lo que nos preocupan son los ganadores, no son los ganadores que son los jóvenes peruanos. Esta es una reforma que, para empezar, tiene un conjunto de aspectos, ¿no?, pero que entre múltiples aspectos nos permite, en el caso de las universidades públicas, un gobierno más democrático. Nos permite justamente elegir a las autoridades de manera universal, ¿no? Ese tercio estudiantil, ese tercio del voto de los estudiantes ya no es a través de delegados, sino es un voto democrático en el cual participan todos los estudiantes, lo cual es obviamente mucho más difícil de hacer cualquier tipo de manejo en las elecciones de autoridades universitarias. Por otro lado, es una reforma que transparenta la información, que obliga, ¿no?, correctamente a las autoridades de las universidades públicas y privadas, ¿no?, que todos quienes participan de la comunidad universitaria sepan exactamente cómo se están utilizando los recursos que reciben las universidades. Y es una reforma que además establece la necesidad de tener un regulador que asegure y garantice que efectivamente los recursos públicos se están utilizando de manera adecuada, un regulador que monitoree que efectivamente se cumplen con estándares básicos de calidad, un regulador que se asegure que se cumplen con aspectos fundamentales que plantea la ley, como por ejemplo que un 25% de los profesores de la universidad tienen que ser a tiempo completo. Entonces esos son distintos aspectos que se plantean en la ley, ¿no?, y que se necesitan un regulador justamente para que nos aseguremos que efectivamente las universidades están cumpliendo con lo que la ley exige y con lo que se requiere para otorgar una educación de buena calidad. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué necesitamos
un regulador? ¿Para qué necesitamos un regulador de las universidades? Y hay varias razones. Porque muchos dicen, bueno, es cuestión de darles más información, ¿no? Ya los estudiantes tomarán las decisiones si uno le da buena información acerca de la calidad de las distintas universidades, si le da información acerca de cómo le va a los egresados de distintas, ¿no? de jóvenes egresados de distintas universidades en distintas carreras. Y efectivamente, esa información es muy importante y ahora estamos empezando a dar. ¿No? Ya tenemos un observatorio que se llama Ponte Carrera que justamente da esa información de manera más transparente. Eso es muy importante. Pero eso es suficiente para algunos. Sí, uno dice, bueno, que demos más información y ya los estudiantes que tomen sus decisiones. Y si se equivocan, su problema, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Porque la decisión estudiantil, la decisión de vida, de dónde voy a estudiar y qué voy a estudiar, no es como la decisión de a dónde voy a ir a comer en la noche. Es una decisión que se toma una sola vez en la vida. Y es una decisión que si uno se equivoca, uno no solamente va a pagar una inversión en tiempo, no solamente va a pagar una inversión en recursos financieros, es una decisión de tiempo, de unos 5 años de su vida, que son 5 años que a nadie se los van a devolver. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, toman una decisión y si se equivocan, mala suerte. Por otro lado, la calidad de una universidad o de cualquier institución educativa es difícil de observar, ¿no? Y a veces uno puede confundir el marketing, ¿no? El mercadeo, ¿no? De una universidad que vende, ¿no? Determinada experiencia. Eso es muy difícil a información real acerca de qué es lo que uno realmente obtiene de esa universidad. Y por otro lado, cuando uno dice, bueno, que los jóvenes tomen su decisión, y ya el mercado decidirá cuáles son las universidades que deben sobrevivir y cuáles no. Es como que dijéramos, bueno, que abran y cierran constantemente, que abran universidades buenas y si son malas, bueno, que cierran, ¿no? Pero no, las universidades no son restaurantes, ¿no? Las universidades son instituciones en las cuales nosotros necesitamos el compromiso financiero, el compromiso político, el compromiso institucional de un grupo de gente que forme una universidad, que cree una universidad, que desarrolle una universidad, y eso es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Y justamente por eso tenemos excelentes universidades que tienen 100, 200, 300, 400 años. Nosotros no queremos una universidad que abra y si le va bien, y si le va mal, que cierre, ¿no? Eso no son universidades. El mundo de la universidad es el mundo de una institución que tiene que fomentar una comunidad, la creación de una comunidad académica que innova, que piensa en el desarrollo del país, que forma ciudadanos, y eso es algo que nosotros no queremos instituciones que abran y cierren. Nosotros queremos instituciones que tengan compromiso de largo plazo con los jóvenes y compromiso de largo plazo con el país. Entonces, por eso que necesitamos, ¿no? Una política, por eso necesitamos, ¿no? Alguien que regule y asegure que se cumplan siempre con estándares básicos de calidad. Y requerimos también otros múltiples mecanismos, ¿no? O líneas de acción que deben ser parte de la política respecto de la universidad en el Perú. No es solamente la regulación, también es el fomento, también es el apoyo a la investigación, también es la información, también es el fomento a través de la demanda, con una política agresiva de becas como el que tiene ya el Perú, pero que son becas que no se pueden utilizar en cualquier universidad, son becas que se utilizan en aquellas universidades que pasen un estándar de calidad. Es fomentar la investigación y por eso nuestro trabajo conjunto con el CONCITEC, ¿no? De poner recursos para fomentar la investigación en la universidad peruana. Ya se ha avanzado en este proceso de reforma. Tenemos un conjunto grande de universidades públicas y de universidades privadas que se han adaptado ya a lo que se plantea en la ley universitaria. Ya tenemos una Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ese regulador ya conformado como una institución que empezó de cero, que justamente hace 2 semanas ha publicado los primeros lineamientos de las condiciones básicas de calidad que toda universidad debe cumplir. Ya tenemos un observatorio, ese observatorio Ponte en Carrera que les mencionaba hace un momento. Ya hicimos las primeras acciones para mejorar la calidad, ¿no? De la administración en la universidad. Tenemos un diplomado en buen gobierno que es una primera etapa, ¿no? De una política que nos va a permitir formar a buenos administradores y gestores
¿no?, de universidades, ¿no?, porque la gestión de la universidad y la gestión de la universidad pública es una labor muy difícil y necesitamos gente que esté especializada en esas labores. Entonces, hemos avanzado ya con un conjunto de acciones, pero esto es una reforma que va a tardar todavía mucho tiempo, ¿no? Tenemos muchísimo tiempo que recuperar, muchísimo tiempo que hemos perdido en no fomentar una universidad que investiga, no fomentar una universidad que tiene que tener un afán de excelencia. Y por lo tanto, este proceso de reforma va a ser un proceso de reforma largo, ¿no?, complejo, pero es absolutamente indispensable y necesario. Es una reforma en la cual todos tenemos que estar comprometidos, tanto en lo que se refiere a los esfuerzos que estamos haciendo en lo que se refiere a una reforma educativa, tanto en la educación básica, ¿no?, como en la educación superior. Yo creo que ya hemos pasado un punto de quiebre, ¿no? En general, si nosotros miramos, por ejemplo, cuántos recursos financieros hemos nosotros destinado a la educación en el Perú, nosotros estuvimos estancados por muchísimo tiempo en 3% del PBI, destinando solo 3% del PBI a la educación en general, sumando todo, educación básica, educación técnica, educación superior. A pesar que tuvimos un acuerdo nacional en el año 2003 en el cual se planteó que se iba a incrementar el presupuesto para la educación en 0.25 del PBI todos los años. Si eso se hubiera hecho, ya estaríamos por encima del 6% del PBI. Bueno, eso no se hizo. Eso no se hizo. Por una década, a pesar de ese acuerdo nacional, el crecimiento del presupuesto en educación fue positivo, pero a lo más al ritmo del mismo producto. Entonces nunca nos movimos, ¿no?, de ese 3%. Y por lo tanto, por eso es que hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso de la educación básica, un gasto por alumno de $1.000 por alumno, cuando Chile está en 2.800 y cuando el promedio de la OECD es $8.000. Entonces, con $1.000 por alumno es imposible, ¿no?, que nosotros podamos tener una educación de excelente calidad. No tenemos que aspirar a una educación de buena calidad, tenemos que aspirar a una educación de excelente calidad. ¿Ha habido una mejora importante en los últimos años? Sí, hay una mejora importante. El crecimiento del gasto por alumno de educación básica, por ejemplo, ha subido de $650 a $1.000. Eso es cuando uno lo mira en términos de crecimiento, con un crecimiento porcentual, uno dice, bueno, eso es un crecimiento importante. Sí, pero a eso que hemos llegado, esos 1.000, creo que ya vamos a llegar a 1.100, eso palidece, ¿no?, respecto de dónde deberíamos estar ya como país, ¿no?, siendo ya un país de ingreso medio. Entonces, en la educación básica, en la educación tecnológica, en la educación universitaria, estamos todavía muy lejos, a pesar de las mejoras, muy lejos todavía de donde debemos estar, ¿no? Pero yo creo que ya hemos pasado ese punto de inflexión y hemos pasado ese punto de quiebre. En lo que se refiere al gasto, y ese gasto se ha incrementado de manera sustancial en los últimos 3 años, y estamos pasando de un 3 y vamos a llegar a casi un 4% del PBI, ¿no?, a comienzo del próximo año. Pero eso todavía es insuficiente. Y eso va a tener que continuar, ¿no? Ese compromiso financiero, ese compromiso político de apoyo a la educación y de realmente priorizar a la educación es algo que vamos a tener que asegurar como sociedad. ¿Eso se asegura con una ley? No se asegura con una ley, porque una ley se deroga con otra ley, ¿no? Eso se asegura solamente con el compromiso político de todos nosotros, con el compromiso de nosotros como sociedad, que tenemos que aspirar a una educación de excelencia, a una educación superior universitaria de excelencia. Y en esa labor, en esa tarea, es que estoy seguro que contamos con todos ustedes. Mi agradecimiento a todos los ponentes, mi agradecimiento a todos los participantes, y espero que estos 3 días nos permitan justamente reflexionar de todos estos retos que tenemos y poder seguir adelante para poderle darle a nuestros jóvenes la educación que se merecen. Muchísimas gracias.